Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al podcast Pretzel con Piña. Yo soy Byron Y yo soy Chacha. y hoy hablaremos de las multas que se le pusieron desde la Unión Europea a Apple y Meta. También hablaremos un poco de Google y de dónde vienen las multas impuestas en Europa hacia estas empresas gigantes. Entonces, Chacha, si quiere, nos empiezas hablando de qué es la ley de los mercados digitales. Exacto, el nombre oficial o el nombre por lo menos en inglés, Digital Market Act, también se conoce como DMA, y es un marco legislativo de la Unión Europea que se aplica desde mayo 2023. El objetivo de esa ley es prácticamente crear condiciones de competencia justas dentro del mercado digital europeo principalmente. Y esa ley en especial está dirigida a empresas grandes que funcionan o operan como guardias de acceso o en inglés como se conoce como gatekeepers. Ahí hablamos de empresas como por ejemplo Alphabet, o sea, la empresa dueña de Google. También hablamos de Apple, de Meta, o sea, de Facebook, Instagram, WhatsApp. Pero también, por ejemplo, de ByteDance, la empresa china que es el dueño de TikTok. Y la motivación por la cual se creó esa ley fue la lucha contra el abuso de esa posición dominante que vemos muchas veces que las empresas grandes están usando su posición, su monopolio o su oligopolio prácticamente de que ellos son los únicos que dan esos servicios para presionar a empresas más pequeñas que esas empresas pequeñas cumplen con las condiciones de las empresas grandes y así también la competencia al final sufre. También eso es un problema porque prácticamente la innovación se vuelve más lenta porque digamos si las empresas grandes no dejan que productos innovadoras llegan a los consumidores y los consumidores no pueden acceder fácilmente a esos productos, no hay un peligro que esas empresas grandes están perdiendo y por eso también la innovación se va reduciendo. Y al final también ese acto legislativo es para proteger los derechos de los consumidores. Como he dicho antes, también eso tiene que ver con cómo puedo pagar para ciertos productos, si puedo borrar ciertas aplicaciones o no. Y sí, empezamos con qué es el gatekeeper. Les explico un poco de cómo es, pero se define claramente que es una posición económica sólida, que un gatekeeper puede ejercer una influencia significativa al mercado interior. O sea, digamos, si usted tiene una empresa pequeña que vende ciertos servicios, tú eres uno de muchos dentro del mercado, pero hay algunas pocas empresas, como las que he dicho anteriormente, que dominan el mercado, de que creo que todos nosotros tengamos o casi todos tenemos un celular que sea Android o que sea Apple. Entonces, con eso ya estamos viviendo dentro de un cierto ecosistema. Y si abrimos nuestro browser para entrar al Internet, muchos de nosotros va a usar el Safari, el, el Chrome y tal vez el Edge de Microsoft y algunas otras, pero digamos solo con eso vemos que hay ciertos productos que todos nosotros usamos diariamente y donde los dueños de esos productos son unas pocas empresas. Y ese gatekeeper también trabaja como entre consumidor y la empresa. Entonces es como los que dejan entrar a la gente al club o no. Y digamos, el que pueda acceder a esos servicios está dentro y si esa empresa quiere que tú no accedes a ese servicio, te quedas fuerte y pierdes muchas posibilidades. Sí, eso es, digamos, la definición de un gatekeeper. Y los objetivos también principales de la DMA es que, como he dicho anteriormente, la competitividad que se va reduciendo y también garantizar que nuevas empresas y pequeñas plataformas tengan por lo menos la opción de estar presente en el mercado y ganar su dinero. Y con eso los gatekeepers reciben ciertas obligaciones para esa
de por debajo de esa ley. Por una parte es la garantizar la interoperabilidad. Quiere decir que ciertas plataformas tienen que tener la opción de intercambiar datos. Eso nos lleva al siguiente punto, que es facilitar la portabilidad de datos. Al final, quiere decir que yo puedo mudar mis datos de un cloud a la otra sin que haya muchos problemas, por ejemplo. También, por ejemplo, el uso de datos personales está limitado, digamos, de que, por ejemplo, uno tiene que cumplir explícitamente con las condiciones. Si las condiciones cambian, uno tiene, como empresa, uno tiene que pedir permiso al dueño de los datos, de mover los datos, etcétera. Y también hay como factor transparencia. Y también, por ejemplo, está prohibido la autopreferencia. O sea, una empresa no puede decir, acá usa este producto y este y este y este y este, em, porque es nuestro producto. O sea, digamos que ahí la empresa tiene que tener una cierta distancia de que uno no puede promover solo su propio producto. Y también hay prácticas prohibidas bajo esa ley. Por ejemplo, uno no, o sea, las empresas están obligadas a de que no pueden usar su propio sistema de pago. Por ejemplo, cuando tú compras un producto en cierta plataforma, no solo tienes la opción de usar el, el sistema de pago de esa empresa, sino, por ejemplo, también de servicios de tarjeta de créditos como Visa, Mastercard o PayPal, por ejemplo. Y también otra cosa que está prohibido bajo esa ley es que no se puede eliminar aplicaciones preinstaladas. Por ejemplo, si tú compras un Android, un teléfono Android, hay muchas aplicaciones que normalmente no te hubieras descargado. Muchas veces hay cooperación con Facebook, entonces ya tienes la aplicación de Facebook descargada y esa ley obliga a las empresas de que el usuario, si él quiere, puede eliminar la aplicación de Facebook. Y sí, hay otras que no vamos a enfocarnos mucho, pero em, también esa es una parte que también vamos a ver después con la noticia, que como empresa no puedes restringir a otras empresas la posibilidad de ofrecer mejores precios en otra plataforma. O sea, digamos, si tú compras ciertas aplicaciones o add-ins para tus aplicaciones o canciones, entonces tú como empresa, como gatekeeper, no puedes obligar a los apps de que solo pueden vender su producto en tu App Store o en tu plataforma. Y eso fue uno de los problemas que hemos visto con Apple, que ahorita les toca pagar 500 millones de euros. Sí, y sí, si ya estamos ahí, podemos hablar un poco sobre las acciones posibles. Se empieza con una investigación por parte de la Comisión Europea y la Comisión Europea puede exigir modificaciones. Y eso ha hecho varias veces Meta, por ejemplo, o con Google o con Apple. Y digamos, las multas pueden llegar hasta 10% del volumen de negocio mundial anual. O sea, es gigante. Y digamos, si lo vuelves a hacer, te puedo subir hasta un 20%. Y ya hablamos de varios miles, miles de millones de euros. Y sí, o sea, son números gigantes. Sin embargo, la Unión Europea, las multas son altas, pero tampoco son multas que no se pueden pagar. O sea, Meta o Apple em, pueden pagar las multas que ahorita les dio la Comisión Europea. Claro que es mucho dinero, pero para Apple y para Meta el mercado europeo es el mercado central junto con el mercado estadounidense y gana miles de millones de euros acá. Y por lo tanto, esa multa siempre hay que ver en comparación también con las ganancias anuales de esas empresas.
Y eso claramente tiene también impactos para los consumidores. Uno como consumidor tiene una variedad más grande de productos y servicios digitales en la teoría, porque ya la competencia puede posicionar su producto y uno está ahí libre en escoger cuál producto prefiere uno. También la transparencia de los datos personales debería estar más transparente y la facilidad de cambiar de un proveedor o servicio a otro también les ayuda. Y en especial para empresas pequeñas, eso les ayuda a que puedan competir con las empresas grandes. Y aparte de eso, hay que ver que esa DSM, Digital X, ese proyecto de ley, que ya no solo es proyecto, pero que ya es una ley, el Digital Market Act, hay que tenerlo en cuenta de que es una de varias leyes europeas en ese ámbito. Por ejemplo, también tenemos el Reglamento General de Protección de Datos, que es prácticamente la ley europea para la protección de datos, y también tenemos la ley sobre servicios digitales, que regula ciertos contenidos ilegales y también ciertas responsabilidades de plataformas. Por ejemplo, um, cierta, ciertas acusaciones que tienen carácter, como lo digo, criminal, se borran de las plataformas y cosas así. O que, por ejemplo, ads sobre armamentos o cosas así, donde uno puede, no sé qué, comprar qué mierda, drogas, lo que sea, se borran. Eso también sale de ahí, esa ley. Y sí, y ya con eso vamos concretamente a los dos casos que hemos llevado o que nos llevó a que hacemos ese episodio hoy, y fue la multa de Apple y también la multa de Meta. Sí, a Apple le pusieron una multa de 500 millones de euros y la comisión le ordenó a Apple que debería eliminar todas las restricciones que tiene para un mejor comercio, ya sea técnicas y comerciales, y luego evitar unas futuras conductas similares a las que tiene hoy en día. Por ejemplo, en el App Store, eh, descargar aplicaciones que no están en el App Store es súper complejo en un iPhone o en una Mac o en el iPad. Entonces, la comisión quiere evitar este tipo de restricciones o de impedimentos de qué tan difícil es instalar una aplicación. Luego, el precio que ponía Apple en su App Store era casi que el precio absoluto y no dejaba a los desarrolladores poner su propio peso o precio o decir que mediante otro tipo de descarga podían obtener un mejor precio por la aplicación. Entonces, por este motivo, la comisión decidió ponerle una multa y de esta manera también quería preguntarle si el, el cambio de Apple para pasar a sus dispositivos a USB-C vino de parte de esta ley o fue de parte de otra comisión europea. No, esa fue otra ley. Fue, como se dice en inglés, Radio Equipment Act del año 2022, que se implementó, y con eso también se obligó a las empresas de usar un tipo de cargador para reducir la cantidad de basura que se cree, porque uno tiene que comprar diferentes cables para diferentes objetos electrónicos, dispositivos electrónicos. Entonces se dijo que para reducir esa cantidad de basura lo vamos a estandarizar, y obviamente, como ustedes saben, se escogió el USB-C, que es el que muchas empresas ya usaron. Apple fue uno de los pocos que no lo hizo y ahorita lo tuvo que adaptar. Sí, y bueno, acá es un poco difícil en la parte de la multa de Apple porque si uno se pone un poco a ver, la mayoría de usuarios que usan Apple es debido a su
desarrollo que tiene o de su integración que tiene con otros dispositivos y su facilidad de utilizarlo. Entonces, esto es, o en mi perspectiva, esta demanda o esta multa ya em, es más que todo para ayudar a otras empresas, pero no tanto para ayudar a sus usuarios, ya que sus usuarios más bien muchas veces compran un dispositivo Apple debido a esta razón, debido a la fácil integración que tiene y también que no tienen en su lista de prioridades poder descargar aplicaciones fuera del, del environment o del desarrollo de Apple. O sea, la decisión ahorita de Apple es en especial dirigido no a que se puede descargar aplicaciones fuera del App Store, sino dentro del mismo sistema del app. Por ejemplo, si descargas un juego y te quieres comprar, no sé, diamantes o algo para poder acelerar tu progreso dentro del juego, muchas veces la gente invierte dinero para comprarse esos diamantes y para que con esos diamantes se pueda comprar ciertas capa, capacidades, habilidades. Entonces, ese dinero anteriormente uno siempre tenía que pagar más o menos un 30% a Apple, el dueño del App Store. Y lo que las empresas de juego quisieron hacer es, digamos, comprar esos diamantes fuera del App Store, por ejemplo, en la página web del software developer de esa aplicación, y así también poder reducir el gasto o aumentar las ganancias de cada empresa. Entonces no fue una decisión tan grave, o sea, no fue tan invasiva, pero obviamente para Apple eso es una gran pérdida porque ellos han generado una buena parte de sus ingresos de los App Stores aprovechándose acá de los uh, in-app compras de los... Perfecto. Y luego podemos hablar de la multa que le han impuesto a Meta, que estaba más que todo por la protección de datos, que en el DMA o la ley de mercados digitales exige que los gatekeepers tienen que tener el consentimiento de los usuarios antes de combinar datos personales entre los servicios. Por ejemplo, en Meta, la integración entre Facebook, WhatsApp e Instagram. Y además exigen que se ofrezca una alternativa real con menor uso de datos de una calidad similar. Por ejemplo, en el caso de Meta fue porque lanzó en noviembre de 2023 un modelo que quería ayudar a sus usuarios a proteger sus datos, pero pagando. Entonces acá era más que todo como la frase de Pablo Escobar, plata o plomo. Acá era consentir o pagar. Entonces los usuarios de Facebook e Instagram en la Unión Europea tenían que poner un clic en si aceptaban el uso de sus datos para publicidad personalizada, es decir, en otras palabras, para vender sus datos, o prefieres pagar una membresía o un premium mensual para evitar que tus datos sean utilizados para anuncios. Entonces, por un sentido tiene, o por un lado, este movimiento tiene sentido porque al final de los anuncios es de donde esta plataforma hace más dinero, pero al final ese dicho de consentir o pagar, claramente ellos no lo dijeron así, pero ese consentimiento que tú das, sí lo acepto o no, prefiero pagar, es muy al nivel de Pablo Escobar de plata o plomo y creo que lo pudieron haber hecho mejor de hacer diferentes membresías y quizás reducir o intentar reducir el uso de anuncios personalizados, como
como lo hacen ya otras aplicaciones, tú puedes elegir si quiero anuncios personalizados, no quiero anuncios personalizados o quiero pagar para que mis datos no sean utilizados del todo. Creo que pudo haber sido una opción, pero no fue así. Y entonces la ley o el departamento dijo que no se garantizó el derecho de los usuarios a un consentimiento libre y muy específico. Entonces, la multa fue de 200 millones de euros y acá la decisión cubre un periodo desde marzo de 2024, desde cuando empezó la ley, hasta noviembre de 2024, que hubo un nuevo modelo de la ley. Y desde noviembre, Meta introdujo una nueva opción que intenta un menor tratamiento de datos o intenta reducir su utilización de datos de sus usuarios. Entonces, hasta qué nivel se está reduciendo, aún no se sabe exactamente. Entonces, también es un poco ambiguo este movimiento de Meta. Em, por un lado financiero, tenía sentido su movimiento de pagar o utilizar sus datos, pero al final, si uno lo ve desde un ámbito puramente de usuario, da un poco de miedo. Que ya ahora, si quieres utilizar algo, bueno, creo que es un despertar para todas las personas que al final lo que estás consiguiendo gratis no es realmente gratis y lo estás pagando de alguna manera. Entonces, acá esto es lo que intenta reducir un poco la comisión y no sé cuál es tu punto de vista acá o que tienes alguna otra información que añadir. No, es como, o sea, creo que de hecho tienes razón ahí, de que ahorita la gente ve de que en realidad todas las aplicaciones que estaban usando o que están usando no es gratis, sino, o sea, no es gratuito. Uno no paga tal vez con dinero, pero uno paga con sus datos y es una moneda probablemente más valiosa de lo que del dinero que uno tiene, porque al final los datos es el valor de cada producto. O sea, Google vale tanto porque tiene esa cantidad de dinero. Lo mismo para Meta, lo mismo ah, para TikTok, o sea, ByteDance, son empresas que están juntando un montón de datos y esos datos se usa para cualquier cosa, o sea, por ejemplo, hablando de inteligencia artificial, ahí los datos, la verdad, son el oro. Es la única fuente. Sin esos datos, esos modelos súper buenos no existirían porque al final necesitas datos para poder entrenar tus sistemas y si esos no los tienes, te queda súper difícil y por lo tanto, sí, el dinero lo ganan con que después uno paga por muchísimo dinero ciertos productos que tengan aplicaciones o que contienen tus propios datos o donde los datos de uno fue usado para entrenar y enriquecer ese producto. Y sí, esa es la cosa de que ahorita usándolo es gratuito, pero en algún momento vuelves a comprar un producto, sea directo o indirecto, que se aprovechó de tus datos. Por ejemplo, cuando tomas una decisión de compra, buscando, no sé, una camiseta, lo que sea, entonces tal vez no compras el más barato, sino el que mejor publicidad ha hecho y ha hecho publicidad porque la empresa que hizo, que te puso la publicidad, sabe quién eres. Entonces muchas veces te saca más dinero de lo que de verdad hubieras pagado si solo te hubieras fijado en el más barato y por ahí te sacan más dinero de lo que uno probablemente invertiría en un producto sin esa advertencia tan altamente personalizado y por lo tanto ahí gana el dinero. Aparte de las cosas que dije de que también los datos se generan otros modelos que ayudan a ganar un montón de dinero y sí.
Creo que eso es un punto valioso y de que no creo que va a cambiar mucho porque simplemente ya nos hemos acostumbrado de que muchas cosas en el internet son gratuitas. O sea, es increíble la cantidad de cosas que nosotros podemos ver, leer, escuchar gratuitamente sin que pagar. Es algo que hace 40 años no se pensaba de que hoy en día noticias a nivel mundial los puedes ver en cualquier lado y de que prácticamente todo el nuestro lo que sabemos como humanidad está guardado ahí en un otro lugar y eso lo hace súper barato para todos nosotros, pero al parecer en alguna parte tiene su precio y el precio no lo vemos, pero sí lo pagamos indirectamente. Perfecto. Em, ¿Te gustaría agregar algo? Quizá valga la pena agregar que Apple también está eh, con una multa por parte de la Unión Europea por la evasión de impuestos. Entonces, como tenía su parte en Irlanda, entonces tienen que pagar. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmó que Apple debe devolver alrededor de 13.000 millones de euros en impuestos no pagados a Irlanda. Y esto va desde de las ventajas fiscales entre 1991 y 2014. Entonces, un golpe más a Apple. Sí, o sea, esas historias siempre salen no solo Apple, sino también Amazon ya les tocó pagar más y también hay otras empresas grandes que evadieron impuestos. Entonces, es un modelo prácticamente de esos países de Irlanda, de Luxemburgo, de Países Bajos. Ellos atraen a esas empresas grandes que de verdad ganan un montón de dinero en Europa, pero no pagan los impuestos como las empresas normales que están situadas en cada país. Entonces, una empresa con sede en Francia, sede fiscal en Francia, paga ahí un impuesto muchísimo más alto, mientras que la empresa que se mudó a Dublin, a la capital de Irlanda, paga mucho menos. Y digamos, esos países ah, aprovechan eso porque son un país pequeño con poca población, entonces no pueden tener mucha industria o no, históricamente no tienen y por lo tanto ah, esos impuestos parecen mucho para un país pequeño, pero digamos si lo comparas con la cantidad de impuestos que otras empresas pagan en países que no sean países fiscales, es muy poco y es una desventaja para todas las empresas que pagan su impuesto en el país de origen. Entonces hemos visto ya en el pasado algunos países, en especial Francia, buscando em, pedir los impuestos a los países donde ellos hacen las ganancias. O sea, en Francia, Alemania aún no lo ha impuesto, pero hemos visto esa tendencia de que se hace, aparte de los impuestos, un impuesto sobre servicios digitales, porque uno sabe legalmente es súper difícil obligarlos dentro de la Unión Europea a pagar los impuestos donde hacen las ganancias y por lo tanto lo intentan hacer de otra forma y eso es como el impuesto al servicio digital y ahí van avanzando y me imagino eso va a ser un punto interesante en las negociaciones con Estados Unidos, si hasta qué punto se va a hacer ahí cambiar algo o se usa como leverage para negociar algo con Estados Unidos, porque Estados Unidos siempre está muy claramente en contra, porque sabe de que Apple y Google el dinero grande lo hacen en la Unión Europea y si les toca pagar esos impuestos extra, entonces claro que las empresas estadounidenses sufrirían y ellos ya están ahí empujando al gobierno estadounidense para defender sus intereses empresariales y por lo tanto, sí, vamos a ver cómo sigue esto. Perfecto. Ya esto
Recordamos que habíamos hecho un podcast sobre la impuesta exorbitante, de la multa exorbitante que le había puesto Rusia a Google. Si quieren pueden ir a escucharlo, que se le suma a estas multas a los gigantes tecnológicos. De mi parte no hay nada más que agregar. Quieren, nos dejan un comentario o preguntas en nuestras redes sociales, en las plataformas Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube y en Instagram, X y TikTok. Y nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao. Chao, chao.